Loka Sabiduría. Segundo Seminario. Karme Choling, 1972. Padmasambhava y la energía del Tantra. En este seminario vamos a estudiar a Padmasambhava, el gran santo budista del Tíbet. Padmasambhava fue un yogi y un Vidyadhara de la India que llevó al Tíbet todas las enseñanzas del Buddha-dharma, incluido el Vajrayana o Tantra. Las fechas y los detalles históricos son inciertos. Se dice que Padmasambhava nació 12 años después de la muerte del Buda. Tuvo una larga vida y en el siglo VIII viajó al Tíbet para propagar allí el Buddha-dharma. En cuanto a la cronología y ese tipo de cosas, he optado por adoptar un enfoque no académico. Si a alguien le interesan las fechas, las cifras y los hechos históricos, desgraciadamente no podré ofrecerle datos precisos. No obstante, cualquiera sea la edad de Padmasambhava, sigue siendo una fuente de inspiración. En vez de estudiar la vida y los actos de Padmasambhava, conformándonos a una secuencia cronológica e histórica, intentaremos examinar el sentido fundamental del Padmasambhavismo, como quien dice, o sea, las cualidades esenciales de la existencia de Padmasambhava y su relación con los inicios de la enseñanza del Vajrayana en el Tíbet. A esto lo podríamos llamar el principio de Padmasambhava. Este principio le abrió horizontes a millones de personas en el Tíbet y, dicho sea de paso, está abriéndoselos a la gente de este país y también del resto del mundo. La función que cumplió Padmasambhava en el Tíbet fue la de dar a conocer las enseñanzas del Buda por medio de su relación con los bárbaros tibetanos. Los tibetanos de aquel entonces creían en un yo y en una autoridad superior externa al yo llamada Dios. El papel de Padmasambhava consistió en destruir esas creencias. Su punto de partida fue la afirmación de que si no se cree en el yo, tampoco se creerá en Dios. Me temo que el suyo fue un enfoque absolutamente no teísta. Padmasambhava tuvo que destruir esos castillos de arena ilusorios que construimos. Su importancia, por lo tanto, reside en la destrucción de estas creencias erróneas. Su llegada al Tíbet supuso la destrucción de las estructuras espirituales teístas erróneas que se habían implantado en aquel país. Padmasambhava viajó al Tíbet e introdujo el budismo y al hacerlo descubrió que no solo debía destruir las creencias primitivas de los tibetanos, sino también elevar su nivel de conciencia. De la misma manera, al presentar ahora el principio de Padmasambhava, nos enfrentamos a una situación análoga. Debemos destruir lo que es necesario destruir y debemos cultivar lo que es necesario cultivar. Para comenzar, debemos destruir ciertas nociones engañosas sobre la santidad, la espiritualidad, la bondad, el cielo, lo divino, etc. Lo que hace que estas nociones sean falaces es la creencia en un ser, en un yo. Esta creencia implica que soy yo quien practica la bondad y que, por lo tanto, la bondad es algo que está fuera de mí. O bien implica una relación en la cual la bondad depende de mí y yo dependo de la bondad. Por lo tanto, puesto que ninguno de los dos tiene existencia independiente, a un nivel básico no existe absolutamente nada a partir de lo cual se pueda construir.
El resultado de esta mentalidad, la creencia en un yo, es que cuando el ego saca una conclusión es porque otros factores demuestran que la conclusión está acertada. Desde este punto de vista, lo que hacemos es construir castillos de arena o castillos sobre un bloque de hielo. Según la perspectiva budista, el ego o el yo es inexistente. No se basa en ningún factor real o definido. Su fundamento es una simple creencia o hipótesis. Me llamo fulano de tal, luego existo. Y si no sé cómo me llamo, si no sé cuál es mi nombre, entonces no hay una estructura que sirva de fundamento a todo lo demás. Según esta creencia primitiva, el hecho de creer en aquello, el otro, produce esto, el yo. Si existe aquello, entonces esto también debe existir. Creo en aquello porque necesito un punto de referencia para mi propia existencia, para esto. Según el planteamiento tántrico del Vajrayana, introducido en el Tíbet por Padmasambhava, mi existencia en relación con la existencia de los demás se basa en una cierta energía. Se basa en cierta comprensión que igualmente podría ser una incomprensión. Cuando nos preguntamos, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y contestamos, soy fulano de tal. Nuestra afirmación o confirmación consiste en darle un contenido a esta pregunta vacía. La pregunta es como un recipiente en el cual metemos algo para hacer de él un recipiente apropiado y válido. Entre esas dos operaciones, que son plantear una pregunta y dar una respuesta, hay una energía que actúa, un proceso energético que se produce simultáneamente. La energía que surge entre la pregunta y la respuesta se relaciona con lo absolutamente verdadero o lo absolutamente falso. Curiosamente, estos dos no se contradicen. La verdad absoluta y la falsedad absoluta son, en cierto modo, lo mismo. Ambas tienen sentido. La verdad es falsa, la falsedad es cierta. Y esta clase de energía que surge sin cesar es lo que llamamos Tantra. Aquí no importan los silogismos de la verdad o la falsedad, y el estado psicológico que acompaña esa energía se llama loca sabiduría. Lo que estoy tratando de decir es que la mente está absolutamente obsesionada por recibir en cada instante un sí o un no de los fenómenos. Sí en el sentido de confirmar la existencia de la mente y no en el sentido de invalidarla. Sin embargo, nuestra estructura mental se perpetúa sin cesar entre estas dos actitudes. Tanto la afirmación como la negación se basan en la misma sensación de tener un punto de referencia. Esa estructura fundamental de la mente, que consiste en crear puntos de referencia, es algo constante, lo que significa que siempre hay una energía que está presente. Con respecto a nuestra relación con el principio de Padmasambhava, esto significa que no tenemos por qué negar nuestras experiencias de la vida. No tenemos por qué negar nuestras vivencias materialistas o espiritualmente materialistas. No tenemos por qué negarlas como algo malo. Por otro lado, tampoco tenemos por qué reafirmarlas como algo bueno. Podríamos relacionarnos con la irrupción simultánea en la existencia de las cosas tal cual son. Esto tiene sentido porque estamos constantemente luchando en ese terreno.
en ese campo de batalla. Siempre estamos peleando por saber quién es el que manda ahí y si el campo de batalla le pertenece a los agresores o a los defensores y cosas por el estilo. Pero en el fondo nadie se ha preguntado nunca si el campo de batalla existe o no existe realmente. Y lo que decimos aquí es que ese terreno, ese campo de batalla, sí existe. El que neguemos o afirmemos que está en nuestro poder o en manos de otros no tiene la menor importancia, ni la más mínima, pues mientras afirmamos o negamos, seguimos en cualquier caso ocupando ese terreno. El terreno en el que estamos es a la vez un lugar de nacimiento y un lugar de muerte. Esto nos da una cierta sensación de solidez desde el punto de vista del principio de Padmasambhava. Nos referimos aquí a una clase de energía que permite la transmisión de las enseñanzas por el principio de Padmasambhava. Este principio no pertenece ni al mal ni al bien, ni tampoco al sí o al no. Es un principio que acoge absolutamente todo lo que existe en las situaciones de la vida. Y como esa energía está presente en la vida de la gente, el principio de Padmasambhava pudo llevar al Buddha-dharma al Tíbet. En cierto sentido, había que destruir las nociones teístas que existían en el Tíbet. La creencia de un yo y en un Dios como entidades separadas y la idea de que uno debe esforzarse por alcanzar planos superiores. Era imprescindible destruir aquellas creencias primitivas, tal como lo estamos haciendo aquí. Debemos destruir aquellas creencias primitivas en la existencia separada de un yo y de un objeto de adoración del yo. A menos que destruyamos aquellas nociones dualistas, no tendremos un punto de partida que permita dar a luz el Tantra. El nacimiento del Tantra surge de la inexistencia de la creencia en esto y aquello. Pero los tibetanos eran un pueblo muy poderoso en la época de Padmasambhava. No creían en ninguna filosofía, ni tampoco confiaban en las palabras ingeniosas de los panditas. Para ellos, la astucia de un pandita no era una creencia válida. La tradición Bon del Tíbet era sumamente coherente, clara y cuerda. Los tibetanos no le reconocían ningún valor a los discursos filosóficos de Padmasambhava sobre la transitoriedad del ego y otros temas análogos. Este tipo de predicamiento no tenía sentido para ellos. Les parecía que análisis lógicos no eran más que un conjunto de enigmas, de acertijos budistas. Los tibetanos creían que la vida existe y que yo existo, y que también existen las actividades de la vida diaria, tales como ordeñar las vacas y arar los campos. Los establos existen y existen los campos, y mis labores son mis actividades sacramentales, mis sadhanas. Desde el punto de vista Bon, estas cosas existen porque debo alimentar a mis hijos, debo ordeñar las vacas, debo cuidar mis cultivos, debo producir mantequilla y queso. Creo en estas verdades simples. Nuestra tradición Bon es válida porque considera sagrado el hecho de nutrir a los seres vivos, de extraer alimentos del suelo para dar de comer a nuestros hijos. Esas cosas muy simples existen. Para la tradición Bon, esa es la religión y la verdad. Esta simplicidad se parece a lo que encontramos en la tradición indígena de Norteamérica. Matar a un bisonte es un acto creativo porque alimenta a los que tienen hambre, y al limitar el crecimiento de la manada se contribuye a mantener el equilibrio.
a este nivel es un planteamiento ecológico. Hay muchísimos planteamientos ecológicos parecidos a este, y todos son sumamente coherentes y cuerdos. De hecho, podríamos preguntarnos si en realidad este país está listo para recibir la sabiduría de Padmasambhava, puesto que algunos de sus habitantes creen en tales filosofías ecológicas, mientras que otros no creen en ellas. Por un lado, están los defensores dogmáticos de estas filosofías y por otro, los que las desconocen por completo. Por esa razón, uno se pregunta qué puede hacer para dialogar con esta cultura. Pero, de todos modos, esta cultura posee cierta continuidad. Todos compartimos un planteamiento básico. Creemos que las cosas existen para beneficio nuestro. Por ejemplo, creemos que el cuerpo es extremadamente importante, puesto que es la base de la mente. La mente nutre el cuerpo y el cuerpo nutre la mente. Nos parece importante mantener este intercambio de salud para nuestro propio bien y hemos llegado a la conclusión de que la manera más fácil de llevar a cabo este ambicioso proyecto de salud es empezando por el lado menos complicado, es decir, alimentando el cuerpo. Y luego no tendremos más que esperar para ver qué sucede con la mente. Cuanto menos hambre tengamos, más probabilidades habrá de que andemos de buen humor e incluso de que nos den ganas de estudiar las enseñanzas de la psicología profunda y otras filosofías. Este es también el punto de vista de la tradición Bon. Matemos un yak, eso nos dará más fuerza espiritual. Nuestro cuerpo estará más sano y eso fortalecerá la mente. Los indígenas de Norteamérica hablarían de matar un bisonte, es la misma lógica. Es algo sumamente sensato. No podemos decir en absoluto que sea una locura. Es sumamente sano y realista, muy razonable y lógico. Hay un modelo que se debe respetar y al aplicarlo de manera respetable, éste seguirá vigente y uno podrá lograr lo que se ha propuesto. En este país también hemos adoptado esta manera de pensar. Muchas personas prefieren seguir los cultos indígenas en vez del culto del norteamericano blanco. Según los principios de los pieles rojas, uno tiene su tierra, se construye su tipi y se relaciona con sus hijos, nietos y bisnietos. Actúa con dignidad y tiene una personalidad bien definida. No le teme a ninguna amenaza y cultiva cualidades guerreras. Luego considera la manera de criar a sus hijos, cómo enseñarles a respetar la nación. Les da una instrucción adecuada y se convierte en buen ciudadano. Las filosofías de este tipo no han surgido solamente entre los indígenas de las Américas, sino también entre los celtas, los escandinavos precristianos, los griegos, los romanos. Forman parte del pasado de cualquier pueblo que haya tenido una religión precristiana o prebudista, fundada en la fertilidad o la ecología, entre otros los judíos, los celtas, los indígenas de América. Esa manera de enfrentar las cosas, venerar la fertilidad y relacionarse con la tierra, sigue vigente hoy en día y es algo muy bello y muy poderoso. Es algo que valoro profundamente y podría llegar a convertirme en un adepto de ese tipo de filosofía. De hecho, lo soy. Soy el seguidor de Bon. Creo en el Bon porque soy tibetano.
El hecho de creer tan profundamente en el Bon me lleva a pensar en otro elemento que no forma parte de ese sistema orientado exclusivamente hacia la fertilidad y el cuerpo, que supone que el cuerpo nutrirá las bases psicológicas de cualquier realización superior. Y me veo obligado a cuestionarlo todo. Este cuestionamiento no implica que uno deba dejar de lado sus convicciones anteriores. Si uno sigue los principios de los indígenas norteamericanos y cree en ellos, no es necesario que se convierta la religión del hombre blanco. Esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué dice nuestra filosofía acerca del aspecto psicológico de la vida? ¿Qué entendemos realmente por cuerpo? ¿Qué entendemos realmente por mente? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la mente? El cuerpo es aquello que debemos alimentar. La mente es aquello que debe velar por la buena alimentación del cuerpo. Por lo tanto, la necesidad de ingerir alimentos es otro elemento más de la estructura mental global. El problema no radica en el hecho de tener que alimentarse bien y mantenerse sano, sino en creer que existe una separación entre yo y aquello. Como estoy separado de mis alimentos, estos no son yo. Por lo tanto, debo consumir lo que no es yo para que pueda ser parte de mí. La tradición Bon del Tíbet se valía de un método místico para superar esa separación, un método basado en el principio de Advaita o no dos. Pero incluso aquí, a menos que nos convirtamos en la tierra misma o en el creador del universo, no lograremos superar el problema. Hay ciertas ceremonias Bon que son un reflejo de creencias muy primitivas destinadas a superar esta separación. Se trata de crear un objeto de adoración para luego comerlo, mascarlo, tragarlo. Después de haberlo digerido, uno debe creer que uno es completamente Advaita, no dos. Algo parecido sucede en la ceremonia cristiana tradicional de la Sagrada Comunión. De partida, existe una separación entre el ser humano y Dios, o entre el ser humano y el Hijo o el Espíritu Santo. El ser humano es una entidad y ellos son otra, separada de él. Mientras uno no se haya unido a la carne y la sangre de Cristo, representadas por ciertas sustancias en las que penetra el Espíritu Santo, no logrará la unión completa con ellos. No podrá llegar a la unión completa hasta comer el pan y beber el vino. El hecho de que uno no pueda lograr la unión mientras no haga eso, demuestra que incluso en ese acto subsiste la separación. Aunque el comer y el beber la eliminan, en realidad sigue presente a un nivel fundamental, y en el momento de cagar y mear, uno vuelve a caer en ella. Ahí está el problema. La idea de hacerse uno con la realidad no puede basarse en un acto físico, en este caso en la participación en una ceremonia. Para fundirme con la realidad, debo abandonar la esperanza de hacerlo. Dicho de otro modo, renuncio a toda esperanza relativa a la existencia de esto y aquello. No soy capaz, me rindo. No me importa que exista aquello o que exista esto. Abandono la esperanza. Esta no esperanza es el punto de partida del proceso de realización. En el vuelo de hoy de Denver a Boston vimos un espectáculo maravilloso. Una visión, se podría decir. Por la ventana se divisaba un anillo de luz reflejado en las nubes, un arco iris que nos iba siguiendo. En el centro del anillo de luz, a lo lejos, había algo que parecía un pequeño cacahuete, una sombra diminuta.
Cuando empezamos a bajar y nos acercamos a las nubes, nos dimos cuenta de que aquel objeto que parecía un cacahuete era la sombra del avión, rodeada por el arco iris. Era algo bellísimo, algo realmente milagroso. Cuando nos acercamos aún más a las nubes, la sombra comenzó a agrandarse cada vez más. Empezamos a distinguir la forma completa del avión, la cola, la cabeza y las alas. Luego, cuando íbamos a aterrizar, desaparecieron el anillo de luz y la sombra. Así terminó nuestra visión. Esto me hizo recordar cuando mirábamos la luna en una nube, en una noche nublada, y la veíamos rodeada de una aureola. Llegaba un momento en que nos dábamos cuenta de que no éramos nosotros los que estábamos mirando la luna, sino ella quien nos miraba a nosotros. Lo que vimos reflejado en las nubes era nuestra propia sombra. Es alucinante. ¿Quién mira a quién? ¿Quién engaña a quién? La actitud que corresponde a la loca sabiduría consiste en dejar de lado la esperanza, en abandonar toda esperanza de comprender lo que fuera. No hay esperanza de llegar a saber quién hizo algo, ni cuál es la causa, ni cómo funcionan las cosas. Debemos abandonar nuestra ambición de armar el rompecabezas, abandonar total y absolutamente, tirarla lejos, echarla a la chimenea. A menos de que abandonemos esa esperanza tan preciada, no hallaremos nunca una salida. Es como tratar de determinar quién controla el cuerpo o la mente, quién está más cerca de Dios o más cerca de la verdad, como dirían los budistas. Los budistas dirían que el Buda poseía la verdad porque no creía en Dios. Descubrió que la verdad no depende de Dios. Pero los cristianos y otros teístas dirían que la verdad existe solo porque existe alguien que la ha creado. Pelearse por saber cuál de esas dos polaridades es la correcta parece ser inútil a estas alturas. Es una situación sin esperanza, sin la más mínima esperanza. No entendemos nada, ni tampoco tenemos ninguna posibilidad de entender nada. Es inútil buscar algo que entender, algo que descubrir, porque al fin y al cabo no hay descubrimiento a menos que lo provoquemos artificialmente. Y aunque descubramos algo de esta manera, después no estaríamos muy a gusto. Por encantados que estemos con el descubrimiento, sabríamos que nos hemos engañado. Sabríamos que es producto de una confabulación entre yo y aquello. Por esa razón, el primer paso hacia la loca sabiduría de Padmasambhava consiste en abandonar la esperanza, en abandonarla por completo. Nadie nos va a reconfortar y nadie nos va a ayudar. La idea de encontrar las raíces de la loca sabiduría o una lógica que nos permita descubrirla es una idea sin futuro. No tiene bases, por lo tanto, no permite ninguna esperanza. Tampoco tiene cabida el temor. Dicho sea de paso, pero es preferible no hablar demasiado de esto. Pregunta: ¿esta no esperanza es la misma que usted describió en relación con la suñata? Trungpa Rinpoche: ni siquiera la relacionaría con el suñata. Esta no esperanza no ofrece ninguna seguridad, menos aún que el suñata. Pregunta: no entiendo por qué tiene cabida el miedo aquí. Pienso que se podría sentir mucho miedo. Trungpa Rinpoche: si uno no tiene esperanza, ¿cómo va a tener miedo?
Si no hay nada que esperar, tampoco hay nada que perder. Pregunta: si no hay nada que perder y nada que ganar, ¿para qué seguir estudiando? ¿Por qué no sentarse simplemente y tomarse una buena cerveza? Trungpa Rinpoche: bueno, eso sería de por sí un acto de esperanza y de temor. Si se sienta uno a tomar una cerveza y a relajarse y piensa, ahora todo está bien, no hay nada que perder y nada que ganar, eso en sí es un acto de esperanza y de temor. Es tratar de buscar una salida, pero no hay ninguna salida. Lo que pasa es que la falta de esperanza y de temor no es una liberación, sino una prisión aún más grande. Uno se encadena a la espiritualidad, crea su propio rollo espiritual y queda preso en él. Esa es la otra manera de mirar todo este asunto. Pregunta: ¿entonces es como una aceptación? Trungpa Rinpoche: no, yo no usaría un término tan filosófico como aceptación. Es algo más desesperado que la aceptación. Pregunta: ¿es rendirse? Trungpa Rinpoche: rendirse es una actitud desesperada. Uno se rinde cuando se encuentra arrinconado. No es algo voluntario. Pregunta: me parece que el camino consiste en jugar en el campo de batalla del sí y del no, ya que no hay salida. Trungpa Rinpoche: yo no diría que es el camino, porque eso ofrece una esperanza. Pregunta: pero no hay ningún otro campo de batalla en el que se pueda jugar. Trungpa Rinpoche: bueno, entonces no hay ninguna esperanza. No. Pregunta: hace un rato usted insinuó que incluso el suñata podría ofrecer una sensación de seguridad. Trungpa Rinpoche: depende de cómo se relacione uno con él. Si vemos el suñata como una respuesta, podría ofrecernos alguna esperanza. Mientras no entendamos las verdaderas consecuencias de la no esperanza, señoras y señores, no tendremos la más mínima posibilidad de entender la loca sabiduría. Pregunta: ¿hay que abandonar simplemente la esperanza? Trungpa Rinpoche: la esperanza y el miedo. Pregunta: pero parece imposible sentarse simplemente y no hacer nada. Eso produce una cierta insatisfacción y entonces surge naturalmente la esperanza de que esta insatisfacción desaparezca de algún modo. Por eso la esperanza parece algo muy natural y espontáneo. Trungpa Rinpoche: es una lástima. De todos modos, uno no saca nada. Una lástima. Pregunta: sí, pero surgen todas las situaciones y no veo cómo evitarla. Trungpa Rinpoche: no es necesario evitarla con la esperanza de que esa sea la actitud correcta, pero es una lástima. Es muy simple, no hay esperanzas de ningún tipo. Si tratamos de averiguar quién está en primera y qué está en segunda, no saldremos nunca. No hay esperanza. Pregunta: sí, pero la historia, el budismo y todas las tradiciones nos ofrecen esperanzas. Trungpa Rinpoche: sí, pero se fundan en la no esperanza y por eso pueden ofrecernos alguna esperanza. Cuando uno abandona por completo la esperanza, surgen situaciones de esperanza. Pero no tenemos esperanza alguna de poder entender esto de manera lógica. No hay la más mínima esperanza. Nadie nos dará pautas ni mapas. Los mapas no harían más que decirnos: aquí no hay esperanza, aquí no hay esperanza, aquí tampoco hay esperanza. No hay esperanza. De eso se trata precisamente. Pregunta:
La esperanza se refiere a la sensación de que puedo hacer algo, de que puedo manipular las cosas. ¿No es cierto? Trungpa Rinpoche: sí, es la sensación de que puedo conseguir algo con lo que estoy haciendo. Pregunta: ¿uno puede llegar a la no esperanza de una vez, de golpe, como quien dice? Trungpa Rinpoche: no, no es como un destello repentino que nos salva, ni nada que se le parezca. Pregunta: entonces, ¿es algo que cualquiera de nosotros podía intuir en cualquier momento? Trungpa Rinpoche: es algo que nos sucede a todos, todo el tiempo, pero ni siquiera eso es algo sagrado. Pregunta: si no hay mapa ni pautas y todo es desesperanza, ¿cuál es la función del maestro, fuera de decirnos que no hay esperanza? Trungpa Rinpoche: esa es precisamente. Pregunta: ¿qué nos sugiere? ¿Que nos zambullamos en la no esperanza o que la cultivemos poco a poco? Trungpa Rinpoche: depende de usted, realmente depende de usted. Pero le voy a decir algo: es imposible llegar a la loca sabiduría sin la sensación de no esperanza, de absoluta no esperanza. Pregunta: ¿hay que transformarse entonces en un pesimista empedernido? Trungpa Rinpoche: no, no, no. Un pesimista empedernido aún tiene esperanzas, porque ha desarrollado su propio sistema de pesimismo, pero sigue teniendo esperanzas. Pregunta: ¿qué es la no esperanza? Trungpa Rinpoche: es simplemente no tener esperanza, no tener ni el más mínimo punto de apoyo. Pregunta: cuando uno se da cuenta de que está en la no esperanza, ¿esta no pierde su autenticidad? Trungpa Rinpoche: eso depende de que usted considere que la no esperanza es algo sagrado, proveniente de una religión o de una enseñanza espiritual, o de que la vea simplemente como algo que no ofrece ninguna esperanza. Depende totalmente de usted. Pregunta: lo que quiero decir es que hablamos mucho de esta no esperanza y todos empezamos a pensar que ahí está la clave y a desearla. Cuando sentimos que no tenemos esperanzas, nos decimos que vamos por buen camino. Eso le puede quitar algo de realismo. Trungpa Rinpoche: ¡qué lástima! Es una lástima. Si uno considera que es un camino en el sentido que lo va a llevar a alguna parte, no funciona. No hay salida. Esa actitud es contraproducente. La no esperanza no es un truco. Va en serio, fíjese, es algo verdadero. La no esperanza es real, no es una doctrina. Pregunta: Rinpoche, si es cierto lo de la no esperanza, tal vez todas nuestras ideas sobre el Hinayana, Mahayana y Brahayana no sean más que un tremendo rollo que nos lleva a abandonar la esperanza. Usted se refiere a menudo a la práctica del judo, en que uno usa la energía del ego para que ésta se derrote a sí misma. En este caso, en cierto sentido, usamos la energía de la esperanza para llegar a la no esperanza, para que toda esa energía se autodestruya. ¿Es algo real o la misma idea del judo sería también parte del rollo? Trungpa Rinpoche: se dice que al terminar de recorrer los 9 yanas, a uno le queda claro que no habría sido necesario realizar el viaje. Por eso, el camino se nos presenta en cierto sentido como un acto de no esperanza. El viaje no era necesario. Es como morderse la cola y seguir comiendo hasta comerse la propia boca. A eso podríamos compararlo. Pregunta:
Me parece que para avanzar no hay que prestarle atención a las advertencias. Aunque me digan que no hay esperanza, solo puedo seguir adelante si pienso que hay esperanza. ¿Por qué sentarme a meditar? ¿Por qué no simplemente salir a jugar? Todo parece una paradoja, pero bueno, vale, sigo adelante. Aunque me digan que no hay esperanza, tengo que fingir que sí la hay. Trungpa Rinpoche. Ese también es un acto de esperanza, que en sí mismo está desprovisto de esperanza, se come a sí mismo. En otras palabras, uno piensa que con engaños puede acortar el camino, siendo un caminante avispado, pero luego se da cuenta de que uno mismo es el camino, porque uno lo va haciendo. Así que, inevitablemente, va a recibir una lección muy convincente acerca de la no esperanza. Pregunta. Me parece que la única manera de recibir esa lección es seguir jugando el juego. Trungpa Rinpoche. Eso depende de usted. También podría tirar la esponja. Puede elegir. Está ante una disyuntiva muy clara y las dos opciones se podrían llamar realización súbita y realización gradual. Así que todo depende enteramente de usted, de que renuncie a la esperanza ahora mismo o que siga jugando el juego, improvisando todo tipo de diversiones nuevas, de modo que cuanto antes abandone la esperanza, mejor. Pregunta. Pienso que uno puede soportar la no esperanza por un tiempo limitado. Llega un momento en que uno simplemente no aguanta más y aprovecha cualquier distracción para darle la espalda. Trungpa Rinpoche. Depende de usted. Pregunta. ¿Debería uno forzarse constantemente una y otra vez para? Trungpa Rinpoche. Bueno, eso es lo que pasa a lo largo de la vida. Pregunta. Si la situación general es de no esperanza, ¿qué nos lleva a matar un solo bisonte para alimentar a nuestra familia o a matar 500 para decorar las paredes con sus cabezas? Trungpa Rinpoche. Ninguna de las dos posibilidades ofrece esperanza alguna. En ambas, lo que uno pretende es sobrevivir, y eso es una esperanza. Por lo tanto, ninguna ofrece esperanzas. Tenemos que aprender a trabajar con la no esperanza. La religión no teísta es un planteamiento sin esperanza, que consiste en no creer en nada. Y la religión teísta es una religión de esperanza, porque cree en la separación del yo y del pezón que amamanta al yo, por decirlo así. Siento mucho ser tan vulgar, pero así funciona a grandes rasgos. Pregunta. Usted dijo que no hay Dios y que no hay yo. ¿Existe lo que se llama el yo verdadero? ¿Existe algo fuera de la no esperanza? Trungpa Rinpoche. Déjeme recordarle que todo esto es una preparación para la loca sabiduría, que no conoce más verdad que ella misma. Desde ese punto de vista, no hay un yo verdadero, porque cuando hablamos del yo verdadero o de la naturaleza búdica, estamos tratando de adoptar una actitud positiva, algo que nos haga creer que todo anda bien. Esa posibilidad no existe en la no esperanza. Pregunta. La no esperanza me parece una reformulación de la idea de dejar de protegerse, de dejar de tratar de mejorar la situación. Según nuestro concepto estereotipado de la realización, en el momento en que dejemos de protegernos y mejoremos, empieza el entendimiento real. ¿A eso se refiere? Trungpa Rinpoche. Ese proceso no nos ofrece ninguna promesa de ninguna especie, nada en absoluto. Consiste en renunciar a todo, incluso al yo. Pregunta. Entonces, la no esperanza lo coloca a uno en el aquí y ahora.
Trungpa Rinpoche: muchísimo más que eso. No lo coloca en ninguna parte. Uno no tiene ninguna base sobre la cual descansar, ninguna. Está totalmente solo. Y no puede ni siquiera considerar la soledad como un hogar, porque está tan solo y tan absolutamente sin esperanzas que ni siquiera la soledad le ofrece refugio. No hay ninguna esperanza en ninguna parte, ni aun en la no esperanza misma. Uno queda sin nada, sin la más mínima esperanza, sin nada en absoluto. Cualquier energía que busque perpetuarse a sí misma no tiene esperanza alguna. Pregunta: si la energía que perpetúa al yo, que forma una especie de cascarón en torno al yo, deja de fluir, ¿se pierde simplemente cuando desaparece la diferencia entre ella y lo que le rodea? Trungpa Rinpoche: no ofrece ninguna seguridad. Cuando hablamos de la no esperanza, significa literalmente que no hay esperanza. Aquí la noción de esperanza, es decir, lo contrario de pérdida. Es imposible conseguir algo a cambio de lo que uno abandona. Absolutamente imposible. Ni siquiera se puede conseguir la no esperanza. Pregunta: ¿se ha perdido a sí misma? Trungpa Rinpoche: exactamente, se ha perdido a sí misma. Pregunta: esa falta de una base parece ser algo más que no esperanza. Quiero decir que en la no esperanza todavía subsiste la sensación de que hay alguien que no tiene esperanza. Trungpa Rinpoche: incluso eso es sospechoso. Pregunta: ¿y qué sucede con la base? Es como si desapareciera, no entiendo. Trungpa Rinpoche: la base también es no esperanza. La base tampoco tiene solidez. Pregunta: entiendo lo que dice. ¿Usted quiere decir que mire por donde uno mire? Trungpa Rinpoche: exacto. Queda nonadado por la no esperanza. Por todos lados, totalmente, completamente, profusamente. Uno se convierte en una situación claustrofóbica de no esperanza. Cuando hablamos de esa sensación de no esperanza, nos referimos a la vivencia de no tener una base. Estamos hablando de la vivencia. Hablamos de una vivencia que es como un hilito que lo recorre todo. Nos referimos a la vivencia de la no esperanza. Es una vivencia que no se puede olvidar ni rechazar. Puede rechazarse a sí misma, pero eso no elimina la vivencia. Es simplemente una especie de hilo que lo recorre todo. Se me ocurre que podríamos profundizar esta idea cuando hablemos de la vivencia según Padmasambhava. Pero el hecho de que esto sea la vivencia de la vivencia según Padmasambhava no significa nada. Sigue sin haber esperanza alguna. Pregunta: tengo la impresión de que lo que usted dice es que cuando no hay esperanza hay inteligencia, y cuando uno cree que hay una esperanza surge la ignorancia. Trungpa Rinpoche: no estoy de acuerdo, cariño, no hay ninguna esperanza. Pregunta: cuando usted habla de la no esperanza me suena absolutamente deprimente y me parece que sería muy fácil dejarse abrumar por la depresión hasta el punto de refugiarse uno en su cascarón o en la locura. Trungpa Rinpoche: depende de usted, depende absolutamente de usted, de eso se trata. Pregunta: ¿hay algo? Trungpa Rinpoche: mire, lo importante aquí es que no estoy creando un modelo absoluto de la no esperanza, lleno de todo tipo de mecanismos sutiles y complejos, con la intención de presentárselo y pedirle que lo trabaje. El único modelo que existe es nuestra bondad y nuestra no esperanza. Si yo inventara algo, sería solamente un truco, no sería real. En cambio, esa no esperanza es nuestra, es nuestro mundo.
nuestro patrimonio familiar, nuestra herencia. Esa no esperanza está presente en nuestra existencia y en nuestra psicología. La cuestión es sacarla al aire tal cual. Pero aún así no tiene esperanza. Por mucho que la llenemos de esperanzas, no tiene esperanza. Y yo no puedo rehacerla, remodelarla, ni reformarla en absoluto. No es como cuando un candidato político va a salir en la televisión y sus ayudantes le empolvan la cara y le pintan los labios para que se vea más presentable. Es imposible hacerlo. En este caso no hay ninguna esperanza, ni la más mínima. Ustedes tienen que hacerlo a su manera. Pregunta: ¿es posible que alguien se dé cuenta de que no hay esperanza y no pierda la alegría? Trungpa Rinpoche: bueno, lo que quiero decir es que puede haber todo tipo de situaciones sin esperanza, pero todas son una expresión de la no esperanza. Me parece que lo que usted describe podría suceder, pero dígame, ¿a quién está tratando de engañar? Pregunta: cuando Naropa tuvo sus visiones y se le presentó la posibilidad de saltar por encima de la perra o relacionarse con ella, ¿es la misma situación de sí o no que acaba de describir? Trungpa Rinpoche: sí, yo diría que sí. Pregunta: ¿y la no esperanza de Naropa al final? Trungpa Rinpoche: el estado de no esperanza de Naropa antes de ver a su gurú era absoluto. Es totalmente imposible entender la vida de Padmasambhava sin llegar a sentir la no esperanza. El episodio de Naropa y la perra a que hace ilusión Trungpa Rinpoche es que Naropa fue un gran maestro indio del siglo XI y uno de los padres del linaje Kagyu del budismo tibetano. Un día, que andaba Naropa desesperado buscando a su propio gurú Tilopa, vio una perra enferma echada en el camino. La perra estaba cubierta de llagas infestadas de gusanos y larvas y presentaba un aspecto repugnante. Naropa quiso esquivarla saltando por encima de ella, pero se lo pensó 2 veces y, venciendo su asco, decidió en cambio aliviarla sacándole los gusanos con la lengua. En aquel momento la perra desapareció y Naropa tuvo una visión de Tilopa.